que hace aproximadamente 22 años que Dios nos permitió abrir por primera vez las puertas de, en aquel momento, Ciudad de Refugio, hoy Fortaleza de Sión. Una de las grandes disyuntivas era qué era más importante o qué tenía mayor preeminencia en lo tocante a la parte de lo que era la alabanza. Yo quiero enseñarle en espíritu y en verdad la genuina adoración. Y siempre estábamos con la disyuntiva de los directores, que qué era más importante, si realmente el llevar a un altar a un grupo de alabanza, ¿qué tomaba mayor realce? La calidad de canto, estoy hablando tesitura, voz, ¿qué era más relevante? ¿Tocar bien y cantar bien? ¿O era más importante lo espiritual? Y recuerdo que siempre existió esa disyuntiva. Algunos manifiestan de que uno puede estar muy inmerso en el espíritu, pero se espera que los que estén cantando en la parte del altar en la alabanza, para avanzar un poco más con respecto a lo que hemos venido enseñando, amado hermano, de cómo existen en estos momentos peleas frontales con ciertas áreas de la iglesia de Cristo en general. Cómo estamos atravesando un tiempo que definitivamente es un tiempo de error, donde aquella iglesia que no permanezca sólida en la sana doctrina definitivamente va a sucumbir, amado hermano, y va a ser confundida. Recuerdo que con algunos directores me decían: lo importante, pastor, es tener la voz entonada, ensayar, porque a Dios le gusta la excelencia. Yo no decía: sí, tienen razón. Realmente, si le vamos a presentar algo a Dios, debiese de ser lo mejor que tenemos. Si voy a ministrar la presencia de Dios, me voy a preparar técnicamente, pues entiendo que más allá del aspecto fundamental de relación espiritual, tengo que ser excelente en lo que haga. 22 años atrás, más o menos. Otros hermanos decían lo contrario: podemos tener una voz muy entonada, podemos saber tocar un instrumento musical con suma excelencia, pero pues no tener comunión con Dios. Pues, ¿qué es lo que realmente tomaba preeminencia? Y estudiando la palabra, amado hermano, hay cosas que yo, pues aunque las hemos estudiado a lo largo de muchos años, hay cosas en las cuales hoy como pastor vengo visualizando tal vez desde una perspectiva diferente, y me doy por enterado, ¿verdad?, a través del estudio de la palabra, el impacto de la genuina adoración en espíritu y en verdad, y cómo de alguna manera lo que presentamos en el altar o lo que traemos como pueblo cuando buscamos lo que hemos sido enseñados como adoración, tiene que ser examinado al contexto y a la luz de la palabra. ¿Basado en qué? Ahora usted ve proliferar, amado hermano, eventos cristianos donde el eslogan en algunos, por ejemplo, son noches de adoración, servicio de adoración, adoración profética. Y existen muchos nombres que se le colocan a las diferentes actividades que convocan al pueblo, y que de alguna manera le colocan como nombre o le colocan dentro de su nombre la palabra adoración. Y efectivamente la Biblia declara en el libro de Juan capítulo 23, 24: mas la hora viene, y ahora, presente, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, dándonos a entender, por favor tome nota, que cuando en el contexto de la palabra habla acerca de los verdaderos adoradores, tome nota lo que dice en azul: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Claramente Juan nos deja ver cuando menciona que existen verdaderos adoradores, que existen adoradores falsos. Y creo que parte de nuestra labor pastoral es poder
a través de la palabra de Dios, poder identificar realmente cuando lo que presentamos delante de Dios es una genuina adoración que Dios recibe, considerando que podemos presentarnos delante de Él con un entendimiento de estar dando una adoración genuina, pero pues después de ver el contexto de la palabra, nos damos cuenta de que algo se queda perdido en el espacio. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores. ¿Quiénes? Los que adoran en espíritu y en verdad. Mire, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, le quise colocar acá siempre en color azul, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y me gustaría tal vez tener un par de alusiones del pueblo. Levánteme su mano, por favor, ayúdeme. ¿Cuál es su entendimiento con respecto a adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué es para ti adorar a Dios en espíritu y en verdad? Por favor, levántame tu mano. Los hermanos van a llevar el micrófono para que me des, por favor, tu perspectiva de qué es adorar a Dios. Y mira lo importante que es esto, porque a tales Dios busca. Y si tú y yo no tenemos claro qué es adorar a Dios, podríamos estar eventualmente acercándonos delante de Dios a un culto, a una reunión, a un servicio, pensando que estamos adorando, pero difiriendo del escrito está, que es tan importante. Es allí donde recordamos que la Biblia declara que en los últimos tiempos habrá muchos que no querrán, que hemos dicho, sufrir la sana doctrina. Y ahora muchas aristas, muchas puntas de cinta, diría usted, empiezan a pegar y a encajar. Ahorita se va a dar cuenta. ¿Algún hermano que me quiera ayudar? Acá adelante, por favor, hijo, aquí en la segunda fila. Acá tenemos, levanta tu mano, por favor, si fueras tan amable. Acá está. Si hubiese alguien más, por favor, me levanta su mano para que los hermanos se puedan acercar. Para mí, adorar a Dios es adorarlo con sinceridad y desde el corazón. Con sinceridad y desde el corazón. Gloria a Dios. Aquí a la par hay otra hermana. Mira, hermana Aurea, está a la par. Es la vecina de la hermana que acaba de hablar. Ahí estás. Para mí el adorar al Señor es la obediencia, sobre todo del corazón, porque si obedecemos al Señor vamos a cumplir lo que Él pide de nosotros. Gracias, Dios te bendiga, Aurea. Hermano Carlitos, acá adelante está hermano Carlitos. Yo diría que buscarle todos los días que Él nos da vida, y con mucha actitud y con mucha obediencia. Obediencia y con mucha actitud, buscar a Dios. Gracias, hermano Carlitos, Dios te bendiga. Sí, mucho de esto definitivamente. Acá tenemos otra mano alzada ahí a la par tuya, hijo, por favor. Buenos días, pastor. Dios lo bendiga y bendiga al pueblo. Yo considero que si dice en espíritu y en verdad es porque la verdad es Jesús. Entonces dice en verdad tenemos que estar en Jesús, saber lo que Jesús nos pidió, y automáticamente entramos como Silas y Pablo a adorarle a Dios como estuvo en la cárcel, ¿verdad? De corazón, dándole gracias a Él, no importando la situación que uno esté pasando, pero considero que en verdad es estar en Jesús y en el Espíritu, como ejemplo Pablo y Silas. Gracias. Sí, definitivamente el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Es decir, lo que ustedes me trasladan efectivamente tiene mucho que ver, pero no lo es todo. Esto es lo importante. Mire, tenemos que regresar y buscar. Yo quiero que usted, por favor, esto lo atesore en su corazón, porque muy probablemente va a cambiar la perspectiva de algunas cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo con respecto a lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad.
La palabra adoración, que es la palabra que usted y yo hemos más de alguna vez escuchado, la palabra proskuneo. Esa palabra proskuneo está en griego. Y adoración significa inclinación. Inclinarse es parte del acto que hacemos cuando venimos al altar. Adoración quiere decir besar la mano. Mira, es aquí donde empiezan a tomar relevancia ciertas palabras. Someterse en obediencia. Es decir, la idea de una entrega, hablando desde la perspectiva del canto, aunque esto perfila para cualquier área de vida en mi individualidad personal, pero bajo la perspectiva del canto, de la alabanza, nos da a nosotros el sentido, mire, increíblemente. Esa palabra usted la encuentra en la concordancia o en el diccionario Strong, para si alguien tiene duda. No solo cantar, sino aprender a vivir. Diga conmigo, aprender a vivir postrado. Pastor, quiere decir que todo el día voy a estar yo tirado en el suelo para ser un adorador en espíritu y en verdad. Deme unos segunditos y ahorita vamos a ampliar esto. La palabra espíritu, que es la palabra neuma, esta la hemos escuchado muchas veces. Nos da un aliento, dice la traducción que es un aliento, es un soplo. El espíritu es lo más íntimo del hombre, el centro donde Dios habita. Esto nos quiere decir a nosotros que definitivamente adorar en espíritu implica lo más profundo de la intimidad de cada uno de nuestros corazones para con Dios. Y dice la última acepción, la palabra verdad, que tiene mucho que ver con lo que el hermano dice, pues el Señor Jesús dijo: yo soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esta palabra verdad, lo firme, lo que es confiable, esa es la verdad. Lo que corresponde a la realidad de Dios, esa es la verdad. Es decir, adorar en conformidad. Usted debe de recordar, y no sé si algún hermano me pueda buscar el Salmo 119, 160. Por favor, si fuera tan amable. Alguien que tenga ahí el Salmo 119, 160. ¿Me levanta su mano? Acá tengo el versículo, pero quiero que usted lo lea, por favor. Allá atrás está el hermano que ya lo encontró. Sí, Pablito. Salmo 119, 160. La suma de tus palabras es verdad y eterno, y todo juicio de tu justicia. Dice la Biblia, dejando clara la acepción de que Jesús es verdad, declara la Biblia que la suma, la sumatoria de toda la palabra de Dios en el escrito está, que muestra el carácter conforme a la adoración que a Dios le gusta. Entonces, cuando la Biblia dice que Él busca adoradores en espíritu, nos está hablando de aquellos hombres o aquellas mujeres, porque la palabra que utiliza acá es la palabra verdaderos. La palabra es aleteios, la vimos anteriormente. Esto nos deja ver a nosotros que así como existe, por favor, iglesia, adoración genuina, vamos a ver qué es una adoración genuina. También se está presentando en medio del pueblo como una operación de un espíritu de error, algo que se está conceptualizando como una adoración espiritual, pero que la Biblia declara que tenemos que ser nosotros acuciosos en el estudio de la palabra, como los de Berea que inquirían. Declara la Biblia, cada vez que eran enseñados corrían a la escritura para ver que lo que se les estaba enseñando era conforme al escrito está. Esto nos deja a nosotros claros que si Dios busca verdaderos, diga conmigo por favor, verdaderos, también hay adoradores falsos. Y también existe
la falsa adoración. Pregunta del millón, ¿qué estamos presentando? Porque miren, amados hijos, en el área de la alabanza, esto nos deja a nosotros claro que Dios no busca cantos hermosos, sino lo que Él está buscando son corazones rendidos delante de Él de una manera honesta y genuina. Ahorita vamos a ampliar un poco más el concepto. Quiere decir, amados hermanos, que la forma de adorar definitivamente debe de ser algo que se deba de cultivar. Pero hoy, 22 años adelante, le puedo decir clara y certeramente que lo más importante al momento de un grupo de alabanza ministrar son corazones rendidos más que voces bellas, las cuales, gloria a Dios, si se tienen. Pero hoy entiendo, y hoy sí le podría responder al pastor Byron Girón de hace 22 años, que lo más importante de colocar en un altar no es lo sonoro que esto venga de alguna manera sobre el pueblo, es decir, lo estruendoso, lo lindo, lo bello, lo armonioso, lo preparado, es bueno. Pero dice la Biblia que de nada sirve un canto precioso si después no encontramos corazones genuinamente rendidos delante de Dios. Entonces una canción puede sonar perfecta, pero si en el corazón no existe, amado hermano, esa genuina y auténtica adoración que viene, escuche bien, tiene un origen. Y el origen de esos corazones nacen de algo que se conoce como un espíritu regenerado. De ahí es que usted y yo recordaremos cuando en algún momento hemos estudiado acerca de la sana doctrina y hemos estudiado acerca del parto gemelar. ¿Cuántos recordamos la enseñanza del parto gemelar? Una de las acepciones que entendemos nosotros es que el Espíritu Santo lo que trae en medio del pueblo es regeneración. Entonces una alabanza bien y perfectamente entonada en nota, si no es entonada por corazones rendidos delante de Dios, se quedan nada más siendo cantos bonitos. Y al Señor, amado hermano, dice la Biblia que Él inclina su oído y escucha. Mire, yo me quedé sorprendido ayer. Es más, no sé ni siquiera si vaya a pasar de los primeros versículos, pero quisiera pedirte, Juan José, búscame por favor el contexto en la palabra cuando Dios le da la orden de que tiene que presentar a Isaac. Y búscame tú el contexto en la palabra. Moisés subiendo en adoración, o búscame en la palabra donde el Señor Jesús es ingresado y es solicitado que venga al huerto del Getsemaní. O si alguien consigue esos dos previos, me levanta su mano. El Señor en el huerto del Getsemaní, cuando está orando, esa parte de la porción de la palabra necesito que me busques, por favor. Génesis 22, 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. Probó Dios a Abraham. Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sigo? Sigue, por favor, sí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hoy tengo la respuesta de una pregunta de 1000 años, hermano. Sigue. Amén. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Pausa, ahí dejémosla. Gracias. El muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos.
Pero ¿y no a dejarlo iba, pues? La pregunta del millón es, ¿no a dejarlo iba? Ahora, tome nota en el contexto de Jesús en el huerto. ¿Lo lograste encontrar, hijo? ¿No lo encontraste? ¿Alguno de ustedes lo ha encontrado? Tú lo tienes acá, por favor. Ahí está, aquí está el micrófono, perdón, hijo. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gracias. ¿Qué encuentra usted de similar o sí, similar entre las dos historias? Fe y obediencia. ¿En qué momento adoraron? ¿En qué momento se adoró en ambas historias? Levanta la mano, hija, para no gritar. Pide el micrófono, por favor, y te damos la palabra. Gloria a Dios. Tomen nota que cuando suben con el muchacho, él dice: él y yo subiremos y adoraremos y regresaremos. El Señor Jesús en el huerto del Getsemaní le dice al Padre: si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, perdón, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces entendí que la adoración, amado hermano, genuina, la verdadera adoración, dígale a su hermano que está a la par, la verdadera adoración es obediencia. Si no hay obediencia en mi vida, qué bonito cantás, Johnny, pero no es adoración. Estoy haciendo una ficción, quiero ser claro. Qué bonito tocas, Kenny, pero no es adoración. Qué lindo danza, iglesia, pero si en mi vida no hay obediencia, los cantos son bonitos cantos, bien ensayados, bien acoplados, bien presentados, bonitos, nada más. Porque la Biblia dice, Dios, ahora yo entendí que la suma de la palabra es verdad. Y cuando un pueblo de Dios se presenta delante de Él en medio de un culto congregacional o en medio de un mega evento, si lo que estoy llevando delante de Él no lleva genuino cambio interno, se queda ahí parqueado. Tú puedes venir, puedes llorar en el altar, puedes decirle: Dios, te amo, te amo, te amo. Pero si en tu casa tratas a tu esposa como chancleta, amado hermano, qué bonito está cantando, pero no me diga que está adorando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia: la suma de tu palabra. Quiere decir que Él está buscando aquel pueblo que entona lindamente, pero que más que entonar, obedece la palabra, aunque no diga amén. El Padre no busca cantos hermosos, busca corazones rendidos. De ahí es que yo entendí que no importa que tenga voz de zanate, si el corazón lo tengo apegado al Padre, voy a agradar al Padre. Y es donde entendí que la forma no es todo, sino el poder de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Hágame un favor, dígale a su hermano: dice el Señor, obediencia y no sacrificio. De nada sirve ministrar un mega evento
si al final del día no tengo una obediencia clara en mi corazón con respecto a la obediencia a Dios? Mire, esto bota muchas cosas. Esto nos hace regresar y reevaluar nuestro culto pleno delante de Dios. Discipulador, de nada sirve ese mensaje bien hilvanado, bien cortado. Ortomeo es la palabra en el original que dice un corte correcto en la palabra. Si en ese corte correcto de alguna manera no hay muerte interna que al final del día nos lleva a la dimensión de un fruto digno de arrepentimiento. Hermanas de danza, qué lindo los pasos, qué bellos sincronizan. Entendemos que es bíblica cada danza, pero no sirve de nada si no hay obediencia a aquello que Dios ha estado pidiendo a tu vida, te ha estado ministrando, te ha estado diciendo tienes que dejar, y tú pasas de largo, cantas precioso, pero no mueres en el día a día presentando fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué es adorar a Dios? Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios. Esa palabra amarás en el original nos habla a nosotros, amado hermano, de adoración. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda alma y con todas tus fuerzas. Esa palabra amarás, que es la que traduce adorarás, búsquela usted en el original. Es una palabra que en hebreo se escucha sakach o sachaj. No sé hebreo, hermano, perdóneme, ¿verdad? Tal vez ni estoy hablando bien, pero así se escribe como está en el diccionario. Significa inclinación, significa postrarse en reverencia, significa el reconocimiento máximo de que Dios es nuestro Señor. Dice la Biblia, mire, en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios, por si hoy venías pasando prueba, por si hoy estás pasando, mire, le puedo preguntar algo, ¿alguien está pasando un momento difícil el día de hoy? Levánteme su mano. Así con todas, yo pastor, hoy estoy pasando Niágara en bicicleta, levánteme su mano. Dice la Biblia que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que Él no desprecia. Quiere decir que una de las formas, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, de adorar a Dios, es cuando estás pasando el peor de tus momentos, cuando estás pasando el tiempo más álgido, el más difícil, el más duro, el tiempo, amado hermano. Mire, yo no sé con qué usted pelea hoy. Pueda tener problemas familiares, pueda tener problemas con sus hijos, pueda tener problemas en el trabajo, los muchachos pueden tener problemas en la universidad, pero no importa. Una de las características de la genuina adoración es que la genuina adoración no depende del momento que estás pasando. Porque dice David que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Quiere decir que una de las cosas que a Dios le agrada, iglesia, en medio de la prueba y en medio de la tribulación, es la genuina adoración. Esa adoración que muchas veces te hace ver hacia la cruz y decir: yo tengo que caminar a la cruz, yo tengo que caminar, porque dice la Biblia, cada quien toma su propia cruz y le sigue. Es saber y entender que más allá de la circunstancia, del problema, de la situación que se está presentando, que Dios sabe, amado hermano, que casi vienes llorando al altar, pero dice la Biblia que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Quiere decir que si hay algo que Dios aprecia y que es genuina adoración, es cuando tú vienes, te postras delante de Él, clamas y pides, no importando lo negro de tu noche. ¿Qué es adoración? Cuando estás pasando, ¿cuál es tu peor momento? Tú y yo lo conocemos y lo sabemos. Y cuando estás en ese momento, cuando estás en esa situación, yo no quiero saber del Señor, yo no quiero saber de la iglesia, yo no quiero que me digan nada. Ponerte en pie y caminar directo hacia donde Dios te está llamando, eso se llama adoración. La adoración no solamente son cánticos lindos. La adoración no es un director bien entonado. La adoración no es decir: venga, convoquemos. La adoración es decirle al pueblo: obediencia quiero. La genuina. ¿Cuántos anhelamos adorar a Dios?
¿Quiere que se la ponga fácil? Obedezca a Dios. De nada sirve el teclado bien entonado si no hay obediencia. De nada sirve tu privilegio, amada hermana, si no sirves con amor a los que son el núcleo de tu casa. ¿Cuántos adoradores queremos buscar a Dios? ¿Por qué en espíritu? ¿Por qué en verdad? Porque muchas veces espiritualizamos las cosas. Sí, venir con adoración delante de Dios es un culto racional. Pero cuando la Biblia dice quiero adoradores en espíritu, la suma de mi palabra quiere decir que la genuina adoración es obediencia, no solo a lo que quieres, sino a todo lo que la palabra requiere, porque la suma de la palabra es verdad. Y dice la Biblia que la adoración que Dios busca es en espíritu. Ya, se la voy a poner más fácil. Dios busca adoradores en espíritu, pero que vivan la palabra, porque tú puedes vivir en el espíritu sin obediencia y eso se queda como un fruto muerto. Está cardíaco, hermano. Y yo pensé que cuando me invitaban a adorar solo irme a tirar al altar y cantar. No, esa es una manifestación. Pero la verdadera adoración ocurre en el corazón de los músicos cuando han atravesado problemas, cuando han atravesado dificultad, y a pesar de ir chencos, no se ausentan. No son desobedientes a la voz de su pastor, aunque no diga amén. Mire, David adoraba. ¿Cuántos conocemos de los errores de David? Es que ese hipócrita está adorando. No, él está adorando con el corazón, porque en medio de la falta, en medio que se siente acusado, en medio que el diablo le habla y le habla y le habla que lo va a botar, él sabe que adorando a Dios en espíritu y en verdad, conforme a la palabra y el escrito está agradando el corazón de Dios. Entonces, ¿qué es adorar? Hermano, no me diga, pastor, estoy pasando un problema tan grande que por eso no he podido llegar a la iglesia. Usted tiene que saber que cuando esté atravesando ese momento más difícil, ese es el momento propicio. ¿De qué? De adorar. No, pastor, es que tengo a mi esposa bien mala, pastor, y me quiero quedar cuidándola. Deje de estar ahí con eso, déjenla encomendada a las manos de Dios. Vaya, mire, por eso, ¿sabe dónde se cumplió la adoración? En Abraham. Cuando decidió él no fue a adorar allá arriba. Allá llevó la manifestación, pero la adoración fue cuando decidió obedecer. Tú y el joven suban. Por eso es que él sabía que tenía que regresar, el muchacho. Porque perdónenme, ¿a qué habían subido al monte? ¿Acaso no llevaban pedernal? ¿A qué había subido el siervo? Sino entregar a su hijo. Entonces, ¿por qué le había dicho? Vamos, adoraremos. ¿Saben por qué? Le dijo, el joven y yo subiremos y adoraremos y regresaremos. ¿No dice así la palabra? Porque con el hecho de tan solo obedecer, ellos iban adorando. No te equivoques. La adoración, dale una ofrenda de palmas al rey. Hermanos de la alabanza, la adoración se manifiesta en el altar, pero genuinamente se gesta en sus obediencias. El pueblo de Dios, el ministro y todos vamos a ser ministrados por ustedes a través de Dios cuando ustedes sean obedientes. Cardíaco, hermano. Queremos unción y queremos gloria, pero no queremos sufrir la sana doctrina. Y no se olvide que en ese callejón del error, dice el apóstol Pablo, que en este tiempo una de las cosas que la gente no va a querer es la suma de la palabra. ¿Me estoy dando a entender? Porque la suma de la palabra es la verdad, y Dios busca adoradores en espíritu y ¿en qué? En palabra. Entonces, más allá del sacrificio
que es bueno, si lo vas a ir a presentar. La adoración ocurre cuando decides obedecer. Pues que le digo que la adoración no ocurrió, ahí arriba se manifestó, pero la verdadera adoración fue cuando dio el primer paso, porque después de ese primer paso, vámonos papito, vámonos, te voy a ir a dejar, Señor es más grande que... Y cuando iba a manifestar su adoración, él se dio cuenta que ya había adorado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que para el Señor el sacrificio y el corazón contrito y humillado, esa es la genuina adoración para Él. Hoy no voy a ir al servicio. Cuando decides que no vas a ir al servicio, ahí se está dando la prueba. Si eres, o sea, qué bonito vas a venir a cantar, gloria a Dios, qué bueno que entonaste, pero tu desobediencia no es grata a Dios, aunque estés cantando de lo más precioso. Aunque dances con los megapasos, no importa, porque dice la Biblia, ¿sabe qué entendí yo? Que la adoración es obediencia, no más. Qué lindo suena el grupo de alabanza, pastor, qué bello cómo entran las trompetas, pero si el trompetista no está obedeciendo la voz de Dios, solamente se conoce como obra muerta. ¿Cuántos recordamos haber estudiado en doctrina las obras muertas? Entonces un canto bien entonado, no hermano, mire, es que la atmósfera se sentía, las luces, Padre, yo sentía que llegaba. Perfecto, si vives en obediencia. ¿Pero obediencia a quién? ¿A usted, pastor? No, a la suma de la palabra. Porque la suma de tu palabra es verdad. Entonces Alan, Padre, ¿cómo lo haces? No importa cómo lo hagas en el servicio, si no tenés obediencia a Dios. No sé si me estoy dando a entender cuál es la diferencia entre un músico que toca bien bonito en un concierto y alguien que verdaderamente adora. No digo que no se pueda hacer, por supuesto que sí, pero eso ya le corresponde solo a Dios medirlo y pesarlo. Y como la salvación es individual, ya te pasé el norte, ya te pasé la enseñanza, de aquí en adelante es tu responsabilidad. Yo toco, hermanos, no es porque les esté ventilando su vida, no, es porque aquí estás, Katia, qué bueno ver. Es eso, no es que le esté ventilando su vida, quiero ser claro. No, es plano que se lo dijo el hermano, porque a saber ni en qué clavo andará el pobrecito. No, es al azar. Entonces cuando adoras como David, en medio de tus errores, esa es adoración. Yo no sé si alguna vez usted ha dicho o escuchó a alguien decir, yo no voy a ir a la iglesia porque hoy estoy bien mal. ¿Alguien ha dicho así alguna vez? Hoy amanecí crudo. Aunque no diga amén. Yo no sé si me voy a meter en camisa de mejor no. Segunda, mire, ¿qué es adoración? Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre y adorad a Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Quiere decir que la genuina adoración es separación de nuestra vida del pecado. De nada sirve que venga a adorar a la iglesia si se sigue robando las comisiones. De nada le sirve a usted, señor diputado, ir a la iglesia si está estafando al pueblo. Aunque no diga amén. De nada sirve decir soy cristiano si no hay frutos dignos de arrepentimiento.
¿Por qué? Ahora entiendo que el fruto digno de arrepentimiento nos lleva a la dimensión de la genuina adoración. Que Señor, ¿por qué nos metiste en un año de frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué? Porque al final del día, fortaleza de Sión, la genuina adoración es nuestra obediencia a la verdad. La genuina adoración, Katia, no es un grupo que suene estruendoso, que suene casi como la Filarmónica de Madrid. No sé si haya filarmónica en Madrid, ¿verdad? Pero suena así de alta curnia. ¿Sinfónica de qué hay? Ah, gracias, God bless you. Como que suena la Sinfónica de Viena. Si cuando llega a ministrar va lleno de pecado, va lleno de contienda, va lleno de chisme. Y así fue entendiendo por qué algunos Dios los fue bajando del altar. ¿Qué es adoración? Adoración no es un canto bien entonado. Esa es manifestación de adoración que se espera en alguien que tiene una vida rendida delante de Dios. ¿Y cómo presento una verdadera adoración? Dice acá que adorar en santidad es aprender a separar la vida secular del pecado. Es decir, cuando nosotros hablamos de adoración, mire hermano, es que esto está complicado, porque lo que nos han enseñado es llegar a cantar a un altar. Y al llegar al cantar, y perdónenme, soy parte del ¿cuál sería la palabra? Fe de rata. Porque venir al altar no es adorar. Venir al altar es una manifestación. La verdadera adoración, ¿sabe dónde sucede? En nuestra casa, cuando tenemos problemas con nuestra esposa, cuando tenemos problemas con nuestros hijos. En la casa, cuando los dos hermanos se están dando duro. No estoy hablando de dos niños de 5 años, le estoy hablando que a veces, amado hermano, ver a los hijos grandes de 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 años peleándose. Adoración es aprender a amor. Por eso es que entendí que la obediencia, ¿qué dice la Biblia? Obediencia quiero. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la obediencia de Jesús? ¿Dónde estuvo la obediencia del Cristo de la gloria en el huerto? Señor, yo no quiero esto. Pero él rindió adoración a su Padre cuando le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No, estoy peleando con mi hermano, hay que me venga a pedir perdón él. No, mi hijo, vaya y usted pídale perdón. No. ¿Acaso no dice la Biblia: si tu hermano tiene algo en contra de ti, ve tú y ponte a cuenta? Algo así dice la Biblia. ¿Alguien se recuerda de ese versículo? Si tu hermano tiene algo en contra de ti, ve tú y en tu obediencia adora. No, yo no le voy a hablar más. Yo me fui de la casa y no quiero volver a saber de mi papá ni de mi mamá, y no quiero saber de mis abuelos, no quiero saber de nadie. Pero si el Señor te está diciendo que necesitas adorar, ¿dónde está tu adoración si no hay obediencia? ¿Sabes qué es adorar, hermano? Saber que eres pecador, saber que somos pecadores delante de Dios, y a pesar de eso clamar y pedir la administración de sus ángeles para la limpieza y la perfección de nuestro ser. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es entender que tenemos faltas, tenemos defectos, y a pesar de la falta y el defecto, venimos delante del Rey con manifestación de gratitud delante de Él. Pero ¿dónde ocurre la adoración? Cuando tú y yo sabemos que estamos viviendo en algún pecado. ¿Sabes dónde ocurre la adoración? Cuando tú y yo nos damos cuenta y decidimos perfilarnos hacia la casa del Señor, pues sabemos que en la casa del Señor está la presencia del Altísimo, y si alguien puede tocar mi vida y limpiarme, es el Espíritu de Dios. ¿Qué es adorar? Iglesia, adorar no es venirse a tirar al altar. Esa es una manifestación.
que se espera de alguien que reconoce el señorío. Pero esto no es adoración si no hay obediencia primero. No sé si me estoy dando a entender. Mire lo que dice acá. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra. No estamos hablando únicamente de una obediencia a un papá, de una obediencia a una madre, de la obediencia a una autoridad, sino que la Biblia es clara donde dice que Jehová se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Pues dice la Biblia, ciertamente es obedecer mejor que los sacrificios. La palabra aquí es letrú, rendir culto a Dios con servicio obediente. Es decir, la obediencia es la forma más alta de adoración. Tu servicio puede ser excelente, gloria a Dios, sin obediencia disminuido a un servicio común y corriente. Una adoración bien entonada, cantores, aleluya, y así como que somos ruiseñores, aleluya. ¿Sabe cómo se rebaja eso a un simple canto? Con falta de obediencia. Ahora entendemos por qué el Señor requiere obediencia. Obediencia cuando Abraham decidió, ahí se dio la adoración. Yo digo que haber subido el monte para el muchacho que sabía que iba a ir a ser sacrificado, o no sabría él que habría de ir a ser sacrificado. Pregunto, ¿sabía o no sabía? ¿Sabía o no sabía? Estaba su hijo, el muchacho, subiremos, adoraremos. ¿Y qué convicción? Evidentemente la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero él ya sabía que habría de subir. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Seguramente, qué fe la de este varón. Pero no, lo que pasa es que él sabía que la adoración ya la estaba ejercitando desde el momento que decidió subir. Y dijo, bueno, el primer paso es el determinante. Cuando él da el primer paso, empieza su adoración, culmina en la parte alta del monte. Pero el proceso es lo que realmente manifestó la obediencia en el corazón de cada uno de ellos. Entonces, esta palabra es la palabra lutro, la que nos habla de una obediencia. Mire, iremos. ¿Y qué dice? Y adoraremos. Ya estaban adorando desde el momento que obedecieron la palabra de Dios y se perfilaron hacia lo que Dios les estaba pidiendo. ¿Cuántas veces te ha pedido Dios que dejes de chismear? ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor que dejes de tratar déspotamente? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que cambies tu lenguaje? ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor, sé una persona obediente? ¿Cuántas veces el Señor te ha requerido y te ha pedido, qué sé yo? ¿Qué te ha pedido Dios? Que hasta el día de hoy te sigue pidiendo. Cuando nosotros entregamos lo que el Señor nos requiere, el Señor lo toma por adoración. Por eso, obediencia quiero. ¿Por qué? Porque la obediencia es adoración. Y hacia ahí se circunscribe. A nosotros nos enseñaron que adoración era venir a cantar los cantos despacitos, llorar delante de mire, si usted llora en el altar, yo no puedo juzgar eso. Pero lo que sí les sé decir es que usted puede llorar en el altar sin arrepentimiento. Y eso no es adoración. Por eso es que los pastores no estamos de acuerdo en esas mega ministraciones de 5,000, 10,000, 15,000 jóvenes, porque solamente llegan a llorar.
Y en ningún momento, ningún pastor les da la instrucción o le pone la marca de la adoración genuina. ¿Cuál es la adoración genuina? Vayan y sujétense a sus padres. Vayan y obedezcan a sus padres. ¿Acaso no dice la Biblia, vosotros sujetaos a vuestros pastores como aquellos que han de dar cuentas por ustedes? Cuando le pongo trabajo a mi pastor por desobediente, no me diga que viene a adorar a la iglesia. Nadie puede decir que adora si es desobediente. Hoy sí no se oyen amenes por... Yo le dije, a mí sí me cambió la forma de pensar. A mí sí me renovó el entendimiento. El saber que puedo tocar lindo un instrumento, pero que si no tengo obediencia en mi corazón a Dios, te quedas simple y sencillamente con una canción bien tocada, no más. Pues que a veces usted ve personas que con una guitarrita o un tecladito, Padre de la gloria, multitud de gente empieza a ser ministrada. ¿Por qué? Porque seguramente detrás de esa adoración, solito él con un tecladito, y empieza la gente a fluir. Y a fluir, seguramente la vida de este siervo tiene obediencia genuina delante de Dios. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Que eso, yo espero en el nombre del Señor Jesús, que el Señor sus sentidos espirituales los aguce. Necesitamos, levante su mano por favor. Padre, aguza nuestros sentidos espirituales, Señor, en este tiempo de error y apostasía, Padre de la gloria. Necesitamos dirección tuya, Espíritu Santo, porque solo el Espíritu, no el pastor, no el profeta, no el evangelista, no el apóstol, no el maestro, solo el Espíritu Santo guía toda verdad en el nombre de Jesús. Que tus sentidos sean aguzados para poder separar y discernir lo que es terreno mundano de lo que es espiritual eterno en el nombre de Jesús. Tenemos que redireccionar nuestro entendimiento en términos de adoración, porque dice la Biblia que Él busca, el Señor, a los tales, a los que le buscan espiritualmente, pero con actos mesurables que se presentan. Esto es con Dios. Esos frutos no se los presentas al pastor, ni el pastor se tiene que estar dando cuenta. El que esté examinando esto es Dios. Y de repente el Señor llega con el pastor y dice: ¿ya viste a mi hijo? ¿A quién? Espiriquitiberto. ¿Qué pasó con él? Mira cómo me adora. Y yo te puedo decir que lo está haciendo de corazón. Un canto bien entonado, una canción bien entonada, una enseñanza bien dada, un solo bien tocado, es eso, nada más, si no hay fruto digno de arrepentimiento. Así que yo creo que hoy es un día propicio para podernos presentar delante del Señor y poder entender que el Señor quiere obediencia y no sacrificio, y el entendimiento que la verdadera adoración es aprender a cumplir en orden la palabra de Dios. Mire, le tengo un último versículo, y si quieren los hermanos nos podemos empezar a acercar, por favor, hijos, si fueran tan amables. Si fueran tan amables, por favor, déjenme ver dónde tengo aquí este otro. Aquí está, mire. El modelo máximo de adoración. El modelo máximo de adoración. Mira, Eric. Y él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, proseujomai, oró. Esa palabra oró es la palabra proseujomai. Él adoró y obedeció. ¿Qué le dio el respaldo a esa adoración?
Esa palabra oró es esta G30, es 43:36, que quiere decir orar a Dios, suplicar, adorar. Mire, adorar, hacer oración en petición. Quiere decir que el Señor Jesús, cuando le dijo no se haga mi voluntad, y ejercitó la obediencia, lo hizo como consecuencia de que en su corazón él había decidido adorar. Y la adoración la deja entrelazada perfectamente con el cumplimiento de la voluntad del Padre. La genuina adoración es obediencia. No hay para dónde. Y entonces, pastor, todo lo que hemos hecho, si no ha traído un fruto digno de arrepentimiento, de pronto fue un canto bien entonado, de pronto fue una enseñanza bien dada, de pronto fue una profecía dada, pero en términos de mi vida individual, cuando yo digo que soy un adorador, por favor guarda esto en tu corazón. Decir soy un adorador implica ser obediente al escrito está. No le estoy diciendo usted va a ser un adorador si se sujeta al pastor. No, al escrito está.